El HLV es considerada mundialmente como la enfermedad más amenazadora para la citricultura y ha impactado principalmente en Asia, Sudáfrica y Brasil. Esta enfermedad de los cítricos es llamada enfermedad de los brotes amarillos, Wanlombing o dragón amarillo. Es causada por la bacteria Candidatus liberibacter asiaticus y su vector es un insecto, un cílido llamado Diaphorina citri. Esta es una enfermedad que por las características propias, los síntomas se parecen a deficiencia de nutricionales. Hay que hacer notar que esta enfermedad es transmitida por un vector, el cual es un insecto conocido como Diaphorina o cuyo nombre es Diaphorina citri. Este inyecta la bacteria a la planta. Los síntomas primeramente se van a reflejar sobre una rama del árbol. Si el insecto llega, va a inyectar el patógeno en esa rama, luego este es trasladado a diferentes ramas del árbol, que generalmente lo empezamos a ver hasta después de 6 meses, 1 año de infestado. Debemos hacer notar de que la enfermedad no tiene cura, ni en Costa Rica ni en ninguna parte del mundo, y que el control se debe de acentuar o hacer en forma preventiva sobre el insecto vector. Los síntomas de la enfermedad: tenemos un moteado de las hojas, en el cual resaltan los colores verdes. Dentro de la hoja hay diferentes tonalidades. Esto podemos ver nosotros hasta 6 meses después de que ya se haya infestado. Después tenemos lo que es en el fruto, lo que es la maduración inversa, o sea que madura de arriba hacia abajo. Ya en estados bastante avanzados tenemos la muerte de los ápices o cogollos de las hojas y lógicamente lo que es la caída de frutos. En esta parte podemos tener plantas que relativamente bien y comienzan a caer frutos, que eso nosotros lo coge y se abre el fruto y comenzamos a ver por dentro semillas negras. Vemos la deformación del fruto internamente y lo que es la oxidación del pedúnculo del fruto. La oxidación del pedúnculo es en la parte esta donde está pegado el fruto hacia el árbol. Ahí en la base del fruto, ahí se ve unos colores tipo herrumbre. Es una oxidación, es una síntoma característica de esto, además de que el fruto se desprende muy fácilmente a muy temprana edad. Otra característica de la enfermedad es que las venas, cuando la hoja está o la planta está infestada, estas venas se resaltan y se ponen corchosas. Se ponen corchosas, que eso lo hace la diferencia con respecto a una hoja sana. Y en estado más avanzada ya se pone un tono color amarillo. Hay que recalcar que la enfermedad inicia por las puntas del cogollo hacia adentro, por eso es que se llama enfermedad de los brotes amarillos. Ya cuando los síntomas de la enfermedad están bastante notorios, vamos a ver que va a coger tonalidades muy amarillas y la hoja se pone en forma de punta de oreja de conejo. Ya hablamos nosotros de los síntomas en la hoja, síntomas generales. Ahora vamos a ver los síntomas en el fruto. Habíamos hablado por el pedúnculo, que vamos a tener una oxidación. Ya vemos en el fruto. Un fruto con HLV o Wanlombing o dragón amarillo, vamos a tener una maduración inversa, o sea que va a madurar de arriba hacia abajo. Luego en el mismo fruto lo cogemos nosotros y lo va a partir y vamos a ver deformidades en los lóbulos de la naranja. Vamos a ver también la fruta seca, o sea negra, seca,
y si probamos nosotros ese fruto, va a tener un sabor vinagroso. Dentro de la tapa de control tenemos varios controles. Tenemos en primer lugar lo que es el control cultural, el segundo lo que es el control biológico a través de insectos y por último, en caso necesario, está el control químico. Hay otro control que hay que tomarlo muy en cuenta, que es el control legal, lo cual está estipulado en la ley, que eso es qué hacer cuando hay árboles positivos y en cierta cantidad son las acciones que son legales y que debe de atender el productor, ya sea de vivero o sea de plantación. En lo que es la tapa de cítricos hay diferentes etapas. Una etapa es la etapa de vivero, producción de plántulas, y otra etapa es la producción de yemas para injerto. La etapa de vivero, estos materiales se deben de producir en un vivero del cual debe estar totalmente cubierto con malla antitrips o antiáfidos, de manera de que no puede ingresar el sílido. Ese material también debe tener una doble puerta, debe tener pasos de desinfección. Esto con la finalidad, como se dijo en inicio, de que el sílido no entre. Si un material sale infestado de vivero a muy temprana edad, ese árbol ni siquiera llega a producir porque ya va listo. Por el contrario, si el material sale en buenas condiciones, es un material que aunque se infeste después en campo, llega a producir por cierto tiempo. En vivero tenemos otra etapa, tenemos las plántulas que se desarrollan a partir de patrones y después hay que injertar. Ese injerto debe prevenir de otro lugar que también es cerrado con malla antiáfidos, que se llama banco germoplasma, que también está estipulado y debe tener las mismas condiciones que los viveros de producción. O sea, material cerrado con malla antiáfidos, doble puerta y que debe estar distante del sitio de producción. El control o manejo de la enfermedad se debe iniciar por lo que es el monitoreo del insecto vector. Ese monitoreo del insecto vector lo podemos hacer en forma visual, lo podemos hacer en forma del tableteo, que consiste en sacudir los brotes de la planta en una tabla blanca y ahí vemos la presencia, o en algunos casos podemos hacerlo en base a trampas, que generalmente son trampas amarillas. La trampa es preferible hacer un cuadro y colocarlo sobre una base sólida, madera. Esta la podemos poner a altura del cultivo y esa trampa es un plástico del cual se le debe agregar una sustancia pegajosa, de manera que el insecto llegue ahí y quede pegado en esa parte. Ya por experiencia, ¿a qué hora poder hacer eso? Bueno, lo que es la parte del sílido es preferible hacerlos en horas tempranas de la mañana. Ahí los vamos a encontrar en ese momento en los brotes. En lo que es la sintomatología de la enfermedad, esta la podemos hacer a cualquier hora del día. Para el control biológico tenemos un insecto que controla otro insecto. En el país ya hay diferentes laboratorios que lo están produciendo, inclusive ya está en la parte del comercio. Este insecto se le llama Tamarindsa radiata y lo que hace es buscar la larva de la diaforina, le perfora, le pone un huevo y ya de lo que viene ahí, lo que eclosiona es un insecto benéfico, o sea la tamarindsa, y el otro se muere. Que se hace una aplicación de 400 individuos por hectárea, y lo cual se hace 3-4 veces al año, aprovechando la rotación del cultivo.
Aquí el efecto de ellos es reducir población del insecto vector a porcentajes un poco más manejables. El otro punto a considerar es el control químico, que se deben de usar productos autorizados cuando el caso lo requiera, teniendo en cuenta los periodos de carencia, los problemas que conlleva de eso, qué tipo de insectos tenemos, si realmente hay que hacerlo. Pero hay un punto sumamente importante que hay que considerar. Uno es si tenemos los focos de la enfermedad cerca, depende cómo sea, hay que eliminarlos antes de proceder a hacer otro tipo de control. En esta parte, para la eliminación del fóculo, lo primero que, si está en el caso de la propia finca, uno toma la decisión qué hacer, que sería lo que es la erradicación del árbol. En el caso, por ejemplo, o el caso de que se dé en lotes o predios aledaños, primeramente hay que conversar con el propietario o poseedor de eso, explicarle los alcances, los problemas que puede llevar el tener eso, y al final pues hay que entrar a la erradicación. En el proceso de erradicación, cuando ya uno de realizar esta función, primeramente se atomiza el árbol con un insecticida con el fin de eliminar la presencia del vector, de manera de que al derribar el árbol no se nos vaya, se nos traslade a otros árboles. Ya una vez hecho esa labor, se procede a lo que es la corta del árbol. Esa corta del árbol se hace con una motosierra a ras de suelo, se le hace unas hendiduras en forma de X o de cuadro. Ese corte en X se le hace a lo que queda de tronco y se le aplica un herbicida sistémico de manera que no haya brotación de nuevos hijos de la planta. Si este trabajo no se hace, vienen hijos y ya esos hijos ya vienen afectados por la enfermedad. De acuerdo al Servicio Fitosanitario del Estado, la norma de la enfermedad dice que en un área productiva, si la infestación alcanza un 10%, se pueden eliminar árboles individuales. Si el porcentaje es de 10 a 30, se deben eliminar lotes. Y si es mayor de 30% de infestación, se recomienda eliminar la plantación completa, ya que no es rentable mantener ese cultivo. Vamos a hablar un poquito de recomendaciones generales. Primero, adquirir árboles de viveros registrados y que cumplan con lo que es la normativa de producción de plantas. No traer árboles de viveros de mala reputación, ni traer yemas del campo, principalmente de zonas donde ya hay HLB. En segundo, en el campo, hacer monitoreo del cilidio periódicamente, tomando en cuenta los periodos de brotación de la planta, que realmente son 3 o 4 en el año. En tercero, hacer las aplicaciones de acuerdo a los monitoreos, tomando en cuenta los periodos de brotación de la planta. Manejo del cultivo en forma general, lo que es poda, lo que es fertilización, todo eso que tenga que hacer al árbol. Recordemos que este cultivo es un cultivo para trabajar, no es un cultivo para sembrar y dejarlo ahí a poco mantenimiento. Y algo muy importante, si usted es productor de cítricos, es denunciar aquellos árboles que están alrededor de sus fincas que tengan síntomas de la enfermedad. Recuerde que para ello existe la legislación para aplicar en ese tipo de casos. Debido a que los síntomas de la enfermedad se pueden confundir con deficiencias nutricionales u otros problemas fitosanitarios, le recomendamos que avise inmediatamente a las oficinas del Servicio Fitosanitario del Estado o del Ministerio de Agricultura de su localidad y así permitir que los revise el personal capacitado.
Al aplicar medidas fitosanitarias de detección y control, estas permitirán minimizar el impacto de cualquier brote de la enfermedad. De esta forma, se evitaría afectar negativamente la economía de muchas familias, productores y trabajadores de cítricos en nuestro país.